Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos por delante. Gracias a la agrupación por este tiempo tan especial. Aleluya. Y queremos este día viernes, primer viernes de un año nuevo, estar juntos en la casa del Señor y meditar de una forma muy especial. No es coincidencia, no es casualidad, pero antes de que finalice el año 19, el Señor nos está moviendo acerca de que nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos para poder discernir de parte de Dios lo de que Dios quiere mostrarnos y ver las cosas no como solemos verla nosotros humanamente hablando, ni tampoco como Satanás quiere que la veamos, ni tampoco como el mundo quiere que la veamos, sino ver desde una perspectiva totalmente diferente a la que la carne, el mundo y el diablo quiere que la iglesia vea las cosas. Y como hemos dicho, es interesante saber que el propósito de Dios es que nuestros ojos espirituales sean abiertos, oídos se abren para oír su voz, pero a la vez que nuestros oídos se abren para oír su voz, también es menester de una manera práctica, de una forma genuina, que también nuestra vida en comunión con el Señor también pueda abrirse para discernir y entender las cosas que Dios quiere mostrarnos cuando los ojos espirituales están profundamente abiertos. Y realmente esta palabra visión profética o la visión profética es lo que el Señor nos está y nos va a guiar durante todo el transcurso de este año 2020. Él nos va a guiar a hablar acerca de este tema de una forma muy constante, muy revelador, muy profundo. Y a la misma vez también vamos a ver con detalles, precisiones de cumplimiento de característica profética en el mundo que estamos viviendo. Es decir, no solamente nuestros ojos espirituales van a ser abiertos, sino que vamos a ver muchas cosas en este año 2020 llevarse a cabo y desarrollarse, que para muchos que no están relacionados con la palabra profética o la revelación profética, le va a parecer muy asombroso y algunos hasta se pueden asustar o llenar de pánico, de temor. Pero es interesante lo que el Señor nos dice a través de su palabra en este primer viernes del año 2020, en entender de una forma clara y tangible el texto que hemos leído. Y el texto que hemos leído es que si visión profética, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena, mas los que aman la ley de Dios, o sea, tiene que ver la palabra de Dios, serán llamados bienaventurados. Y esto es lo que realmente va a haber un debatir de un conflicto, de una desavenencia, de una lucha, de una confrontación en el mundo espiritual, porque evidentemente se va a demarcar dos tipos o dos características de cristiano: aquel que vive en la indiferencia conforme a la identidad de la Odisea, sin importarle cómo ni de qué manera puede prepararse para el encuentro con Dios. Pero por otro lado están los verdaderos creyentes en Cristo, que sí están profundamente conectados con el cielo, arraigados profundamente con la palabra y la revelación divina, y sí les interesa caminar según de acuerdo a la visión profética que el Señor nos vaya mostrando. Por eso que podíamos decir, si cabe una palabra o cabe un lema o cabe un tema o cabe una temática que vamos a desarrollar en este año 2020, es justamente eso, la visión profética. Miremos por ejemplo el libro de Daniel, en donde también habla acerca de esto. Y miremos el libro de Daniel, exactamente el capítulo número 9. Y hay un texto bíblico que lo menciono, el verso número 24. Y vamos a ver cómo el profeta Daniel en este texto bíblico también nos revela y nos habla acerca
de esto mismo que está hablando el escritor de Proverbios. Y en el verso número 24 dice: 70 semanas están determinadas, o sea, sobre el pueblo y sobre su santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y reconciliar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión profética y ungir el lugar santísimo. O sea, cuando nosotros leemos el verso 24 de el profeta Daniel, hay una conexión de, mientras que esa visión profética está siendo desarrollada, hay un avance, aceleramiento de cumplimiento sobre lo que es la nación de Israel. Está habiendo una preparación del escenario de los cumplimientos proféticos de los últimos días. Y por otro lado, hay una particularidad en que Dios va a tratar en una manera muy íntima y muy profunda con la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que discernir por el Espíritu, llevados en la visión profética a una intimidad, o a un vivir de intimidad en su presencia gloriosa. Y yo creo firmemente que Dios nos va a dirigir y nos va a guiar. Este es el libro que, si Dios quiere, dentro de 2 semanas vamos a tener ya listo, que lo hemos titulado La intimidad de su presencia. La intimidad va conectada con la visión. Yo estoy relacionado en intimidad con Dios en la medida que yo vea lo que Él va mostrando y lo que Él quiere que yo vea, o lo que tú quieres. Dios lo que quiere es que tú veas. O sea, es una conexión a través del Espíritu Santo que nos va a revelar muchas cosas que de otra manera no podríamos entender, ni podríamos siquiera comprender la manera como Dios va a trabajar. Y debemos de estar, yo decía en estos días, ante la partida de un querido y amado hermano que todos nosotros hemos amado profundamente, y que de alguna manera o de otra no solamente afectó la familia biológica, lo cual estamos orando por su amada y querida esposa y sus amados hijos, sino que también a nosotros como iglesia nos afectó, porque ha sido un hermano que no solamente era un hermano, un miembro de la iglesia, sino que era un hombre que fue ejemplo de servicio, de entrega, de consagración, de dedicación. Y sabemos que el desenlace de todo tipo, y más cuando estamos hablando, produce en el tiempo presente un dolor al ser desconectado del cuerpo, físicamente hablando aquí en la tierra, pero con una esperanza de gloria, como yo le decía a uno de sus hijos, con una esperanza de gloria que pronto nos veremos en la eternidad con el Señor. De esto estaremos dando detalles el día domingo, acerca de esto que vamos a hacer el día martes 7 y miércoles 8. Yo voy a estar dando detalles, el domingo lo vamos a anunciar. Pero lo que estoy diciendo, que va muy a tono con lo que estamos hablando, no es cuánto yo pueda pensar que creo en Dios, sino cuán preparado yo pueda estar para que cuando Él me llame a su presencia. Y yo creo que el tener una visión profética nos hace ser capaces, o nos capacita para ser realmente acondicionado con la eternidad y no acondicionado con lo eterno y pasajero del mundo. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando nosotros hablamos, el proverbio decía que sin visión profética el pueblo se desenfrena, mas el que ama su ley o ama su palabra será bienaventurado. O sea, lo que nos está diciendo el escritor de una forma tan inspirativa es que sin visión, realmente la gente, sin visión profética, la gente se expone a vivir de cualquier manera, a vivir de cualquier forma, sin conocer el nivel de identidad, de santidad y de pureza que tenemos que asumir en la presencia del Señor. Por ejemplo, observemos algún detalle. Recorremos las páginas de la Biblia y detengámonos solo para ver lo que nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 32 y el verso 25.
Y vamos a ver qué sucedió, qué pasó, qué aconteció siempre que Moisés estaba ausente del pueblo llamado Israel. Se producían unos escenarios no conforme al propósito de Dios, sino unos escenarios completamente desorden, y que cada uno comenzaba a tomar decisiones porque no había una dirección y no había una palabra y no había una visión clara, definida, dada por el hombre que Dios había llamado el hombre Moisés, y que luego sucesivamente luego continuó Josué, y así sucesivamente a través del registro de la Biblia. Ahora, el pueblo cuando no tiene una orientación de lo que Dios quiere, cuando no tiene una revelación del propósito, cuando no tiene una revelación del diseño, y cuando no escucha la visión y sus ojos no se abren para entender la visión profética de Dios, se produce, conforme nos dice en 1 Samuel capítulo 3 verso 1, se produce prácticamente, esta es la palabra que utiliza la Sagrada Escritura en Antiguo Testamento, se produce la acción del desenfreno, que cada uno hace lo que bien le parece porque no hay una dirección. Necesitamos estar conectados en este año 2020, porque frente a la visión profética van a comenzar a acontecer situaciones cerca o lejanos de nosotros que en realidad va a sacudir a la sociedad, va a sacudir todas las estructuras, la economía, el comercio, el poder adquisitivo, situaciones difíciles que se van a conllevar y se van a desarrollar. Pero una de las cosas interesantes es que cuando tenemos la visión profética, eso nos va a dar estabilidad en medio del cataclismo o en medio de la crisis, porque lo que produce una definición clara de una visión profética definida de parte de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestra mente, es que nos va a dar solidez, nos va a dar firmeza, y seremos gente fuerte mientras otros se debilitan por el miedo, la desesperanza y por las condiciones que van a suceder alrededor de ellos. Estamos viendo esto. Ahora, cuando se guarda, cuando se tiene una visión profética y cuando se guarda la palabra de Dios, aleluya, hay una dicha. Somos bienaventurados, somos bendecidos, somos felices al guardar la palabra, el caminar por esa palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos va a ayudar y a conducirnos en una correcta moralidad, en un correcto orden. Y así la justicia de Dios será nuestra generosidad que nos va a rodear a diario. Recuerde que los meses finales del año pasado estuvimos hablando de justicia, estuvimos hablando de visión, estuvimos hablando de ojos abiertos para ver con claridad el propósito de Dios en nuestra vida y no ser desencaminado de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dijo Rubén hace un momento que este año sea un año que nos comprometamos, no solo como iglesia, nos comprometamos en una manera particular, cada uno de nosotros en forma personalizada, en nuestra familia, en la casa, en el hogar, buscar a Dios de una forma intensa con aquellos que nos rodean, y que seamos continuados a hacer la búsqueda con Dios en la casa del Señor, con la familia espiritual. Yo pienso que Dios nos va a dar una gracia de poder discernir por su espíritu y tener una visión para conocer el plan de Dios en este tiempo y para este año. Por eso necesitamos entender que Dios es un Dios justo, que su justicia prevalece para siempre y que la justicia de Dios produce en nosotros una condición de que Él va a ser nuestro suplidor en momentos de adversidad. Entonces podemos observar que cuando Dios habla, Antiguo Testamento, el profeta Daniel, cuando Dios repite y habla en el libro de Proverbios, en ese tiempo está hablando en forma muy especial a los judíos. Cuando los judíos son responsables justamente de cuando la profecía cesaba, cuando no había voz profética en Israel, todo Israel se desordenaba. ¿O no es así? La Biblia dice eso, que cuando
no había palabra, no había profecía, no había la revelación profética, no discernían el acontecer de los tiempos proféticos demarcados por Dios. La Biblia dice que el pueblo se desenfrenaba y que cada uno hacía lo que bien le parecía, y los frenos de las limitaciones y los caminos de la maldad eran abiertos para que viva cada uno conforme su buen propósito, o mejor dicho, su mal propósito y su propia intención de desobedecer a Dios de una forma totalmente contraria a lo que Dios había dicho. Por eso es que cuando carecemos de una visión profética, perdemos el rumbo, perdemos dirección, perdemos guianza. Y cuando me refiero a la visión profética, estoy dando a entender que comprendamos que es estar conectado con lo que Dios está haciendo a través del cumplimiento de su palabra divina. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el evangelio que Cristo vino a presentar y el evangelio que nosotros, la iglesia, debemos de presentar y predicar es un evangelio que presenta a Cristo con una visión abierta, en donde enseña al pecador humillarse, arrepentirse. Y la visión profética lo que produce, lo que fomenta, lo que esparce, lo que multiplica, lo que incrementa es la santidad en la vida de las personas y genuinas conversiones de gente arrepentida para cambiar estilo de vida por la forma que Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso es que estamos entendiendo que la visión profética y el amar la palabra de Dios son las verdades más preciosas que nos van a mantener con vida, aleluya, y que hace que nosotros seamos consistentes en lo que creemos, consistente a quien servimos y consistente a quien adoramos. Por eso que el verso 18 dice esto: sin visión profética. La palabra hebrea utiliza, y el escritor de Proverbios utiliza dos palabras. Diga conmigo: visión, y usa profecía. ¿Qué es una visión? Una visión está hablando de algo que nos revela lo que Dios quiere comunicarnos. Una visión nos muestra lo que la palabra de Dios quiere implantar e imprimir en nuestra vida. Por eso que sin la revelación de Dios, el pueblo, repito otra vez, y perdone que insista en esto, el pueblo o los pueblos o los países se desenfrenan. La verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera alegría, iglesia, se descubre dentro de lo que es la revelación del poder de la visión profética de Dios impartida a la iglesia. En el consejo que Él nos da a diario, cuando tenemos visión profética, sabemos lo que tenemos que decir y sabemos cómo tenemos que movernos y sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos a dónde tenemos que dirigirnos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que profecía se refiere justamente a las palabras que Dios habló a través de las escrituras, a través de los profetas mayores y menores. O sea, donde se pasa por alto a Dios, donde se pasa por alto la voz de Dios, donde se pasa por alto lo que Dios quiere comunicarnos, entonces estamos entendiendo que el crimen, la maldad, el pecado, la perversión y degradación se incrementa en todos los sentidos. Es decir, la intensidad del crimen y la intensidad de la perversión y la intensidad de la contaminación, eso nos da a entender que la gente no está escuchando la voz de Dios claramente. Yo me escribí en estos días con el pastor Martín en Australia hace 2 días atrás, 3 días, y me decía él y compartía conmigo para que oremos y clamemos y nos unamos con ellos en oración, en clamor. Desde el año 2017 fue aprobado en Australia, legalizado y aprobado la ideología de género. Y decía el pastor Martín que en el momento que fue aprobado la ideología de género en Australia, dejó de llover hasta el tiempo presente. Dejó de llover, no cae agua en Australia desde el año 2017.
17, 18, 19. 3 años sin llover y se están incendiando todos los bosques por la sequedad que hay, y la tierra está siendo improductiva y se ha convertido en estéril y se ha vuelto seca y no produce el alimento necesario. Las tierras arden por miles y miles de hectáreas. La gente no puede controlar el fuego. O sea, lo que nosotros tenemos que entender en esta hora, que cuando el individuo, cuando la nación, cuando una ciudad, o cuando una familia, o cuando un hogar, o cuando una congregación le da vuelta las espaldas a Dios, las cosas que vienen son horribles. Por eso que el Señor nos dé su gracia y la unción del Espíritu sea derramada sobre nuestra vida, para que no dejemos, aleluya, de contemplar la visión que produce orden, estabilidad, firmeza, bendición y gracia, y nos trae justicia y produce generosidad de parte de Dios en nuestra vida, sino que también seamos llamados, aleluya, bienaventurados por cuanto amamos la palabra de Dios para caminar por ella y obedecerla. Por eso que la moralidad pública, la moralidad de las naciones, la integridad de los pueblos, todo depende del conocimiento que los lugares tengan acerca de Dios, pero también de guardar su palabra, a fin de que las multitudes de pueblos y naciones actúen correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. La gente debe conocer los caminos de Dios y guardar sus mandamientos. Yo pienso firmemente de todo nuestro corazón que todos y cada uno de nosotros somos responsables de cómo vivimos nuestra vida en el Señor. Ejemplo tuvimos de un caso de estos días, como he dicho al principio. Tú no sabes, está demarcado en la soberanía, en el gobierno de Dios, cuándo te vas. Pero permite al Señor que cuando te vayas estés seguro que te vas a la eternidad. Yo no sé si está entendiendo lo que quiero tratar de imprimir en este primer culto del año 2020. Nos dice que cuando Moisés subió al monte del Sinaí para recibir los 10 mandamientos, los israelitas mientras tanto allá en el valle se hicieron un becerro de oro, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El pueblo entonces estaba desenfrenado porque no había voz de Dios que los dirigiera. ¿Sabe cuál es la oración de la iglesia? ¿Sabe cuál tendría que ser toda nuestra oración en todo este año 2020? Señor, danos dirección, y que podamos ver con claridad lo que tú nos quieres mostrar. Eso es lo que ocurre, lo que ocurrió con Israel hace miles de años atrás. Es lo que ocurre cuando no hay revelación directa de parte de Dios y Dios está ausente en la palabra, en presencia y en intimidad. El Señor nos ayude a amarle a Él de una manera tan entrañable que conozcamos intimidad, presencia y tengamos visión profética para ver con claridad lo que Dios nos quiere mostrar. Porque cuando no hay eso, la gente se descontrola. La gente está descontrolada. La gente vive solamente para satisfacer sus propios caprichos y sus propias demandas y sus propios pensamientos. Pero a medida entendemos que la Biblia pierde influencia en nuestra sociedad, todo el pueblo y toda una nación puede llevarse al desenfreno del desorden moral. Un profeta de esta nación llamado Tom Home, en el mes de marzo él va a sacar un libro que realmente hay que tener una forma correcta de diseño divino de Dios para escribir ese libro que él escribió. Y ahí devela todas las situaciones que esta nación está viviendo. Más que una situación de índole humana, es una situación de índole espiritual en todos los sentidos. Es una fuerza de tinieblas que se propaga de una forma alarmante, y la iglesia tiene que tener una visión para no llevarse por esas cosas ni dejarse arrastrar por esas cosas. Por esto es entender de una forma clara que las bendiciones de Dios
aleluya, quitan la enfermedad, el dolor o la confusión, la desesperación, y nos da esperanza de vida nueva. Tenemos que aferrarnos no a lo que yo creo, a lo que Dios dice. Aferrarnos no a lo que yo pienso, a lo que Dios me está revelando, y entender, aleluya, que cuando nos aferramos a la palabra de Dios, toda forma de aferrarnos a Dios, a su palabra, y creer a sus promesas, van a traer en nuestra vida valor, van a traer en nuestra vida el deseo de paz, va a traer en nuestra vida esperanza. Vamos a tener vida abundante, porque nuestra vida no solamente tiene que ver con el gozo, satisfacción en este momento de la tierra, sino una vida abundante, porque tiene que ver eternidad con Dios y eternidad de nuestra vida con Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso que en el libro de los Proverbios, en este libro que estamos leyendo, hay dos tipos de personas que son peores que las personas necias. Y esos dos tipos de personas que el proverbio nos revela y nos muestra en ese carecer de visión profética y en ese entender de amar la ley, que es la palabra de Dios, el proverbio nos está diciendo que hay un tipo de persona que es una persona que es sabio en su propia opinión. Y esto es un peligro. Gente que son sabios en su propia opinión. Y eso lo describe el verso 20. Lo puede leer en su casa. El verso 26, capítulo 26, verso 12 de Proverbios, dice acerca de la persona que es sabio o sabia en su propia opinión. Pero también nos dice el verso 20 que también hay otra clase de persona, y es la persona que es ligero en palabra. ¿Por qué hablar a la ligera, según Dios, constituye un pecado muy grave? Porque la persona que es sabio en su propia opinión, o la persona que habla a la ligera, no recibe ningún tipo de enseñanza, ni está dispuesto a ser enseñado por nada ni por nadie, ni puede aprender nunca, porque como todo lo sabe, ¿quién le puede enseñar a una persona que todo lo sabe? Y como todo lo sabe, ¿quién puede dar consejo a una persona que es rápido en hablar sin pensar y meditar lo que está hablando? O sea, por eso que el Señor nos está diciendo, la revelación, la visión profética, la inspirada por el Señor, es la que nos ayuda a mantener nuestro equilibrio y nuestra firmeza en lo que Dios dice y no en lo que yo creo. Es decir, en el sentido de lo que yo puedo llegar a pensar. ¿Estamos entendiendo? Así que el Señor nos ayude para poder entender que cuando tenemos visión profética y cuando amamos la palabra, una de las cosas que va a producir esa revelación de Dios en nosotros es que vamos a tener dominio propio. Dominio propio, diga conmigo, dominio propio. Porque sin la palabra de Dios, la gente hace lo que quiere, pero cuando estamos sometidos a la palabra, cuando caminamos por la palabra y cuando la palabra nos va instruyendo y nos va dirigiendo y Dios nos va haciendo ver lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, entonces nuestro clamor en este viernes de aleluya de enero, podemos decir: Señor, da a la iglesia Jesús Vive Hoy y a muchos ministerios y a muchas iglesias en diferentes lugares del mundo, Señor, danos una visión profética para poder discernir, para poder entender y para que nuestros ojos espirituales sean abiertos de par en par. Y no queremos ver gloria de hombre, queremos ver gloria tuya, queremos ver la unción de tu espíritu, queremos ver el derramar de tu presencia, queremos que el fuego del espíritu los encienda y que seamos llevados a un nivel de presencia, de gloria, de poder y de autoridad en Dios. ¿Estamos seguros? Si usted está seguro, póngase de pie donde está. Aleluya. Como es el primer mensaje del año, aleluya, he predicado muy corto. Póngase de pie donde está. Aleluya. Dile: Señor, dame una visión clara.
Señor, ayúdame a ser de aquellos que tengan visión profética. Ayúdame a ser de aquellos que amen tu palabra intensa, profundamente, para no desviarme ni a izquierda ni a derecha, sino mantenerme puesto mis ojos en ti, autor y consumador de la vida. Ayúdame, Señor, que pueda mantener mis ojos puestos en ti, autor y consumador de la vida, porque en ti somos más que vencedores. En ti somos más que vencedores. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Quiero que converse un momento con el Señor y le dice: Señor, quiero que mis ojos espirituales sean abiertos en este año. Que lo que yo no he podido ver en todo el transcurso del año pasado, 2019, Señor, ayúdame a verlo en este año. Señor, ayúdame que cuando tengo visión profética voy a hablar a la gente y voy a entender que cada hombre, cada mujer, cada vida que no te conoce peligra su eternidad y peligra su salvación porque no te ha conocido. Dame visión para saber cómo hablar. Dame visión cómo poder alcanzar los que no te conocen. Dame visión, Señor, para poder ser de bendición donde quiera que pueda, Señor, estar en la iglesia. Que te pueda servir con una pasión incondicional. Que te pueda amar intensa y profundamente. Que no mire para debilitarme, ni oiga para confundirme, sino que tú me ayudes a discernir por el Espíritu lo que quieres que yo vea en este tiempo y en estos días. Señor, limpia mis ojos. Recuerde que el Señor corrige la actitud de la iglesia de la Odisea. La corrige. No había prácticamente nada en ella que pudiera ser loable. No había nada en ella que podría ser algo que el Señor podía distinguir o podía ensalzar o poner en alto. Pero unas cosas que el Señor le dice: quiero que entiendas esto. Dices que tienes todo y no tienes nada. Ante mí eres pobre y eres miserable. Dices que eres rica y que no te falta nada. Dices que tienes de todo y vestiduras y no tienes con qué vestirte, y yo te hallo desnuda. Dices que me ves, pero tus ojos están ciegos y no contemplan lo que tienen que contemplar. No tienes visión profética. No puedes mirarme a mí. Y el Señor entonces le da 3 maneras de salir de esa condición. Aunque no había nada loable, aunque era una iglesia tibia, indiferente, el Señor le dice 3 cosas interesantes. El lugar donde estaba la iglesia de Odisea es un lugar que se destacaba por el comercio. Las vestiduras, las telas de más valor y de más preciado valor se vendían en ese lugar, en esa ciudad. Esa ciudad era rica en oro, tenía material precioso y era una de las ciudades donde más comercializaban, y tenían y vendían una especie de colirio para poder ayudar al malestar de los ojos. Ahora el Señor toma la condición física, natural, humana de la Odisea y la lleva a una perspectiva espiritual y dice: mira, tú que estás llena de orgullo porque eres muy comerciante, que tienes oro y que tienes telas para vestirte de la mejor manera, y que tienes colirios para sanar tus enfermedades de los ojos, el Señor dijo: quiero que compres de mí. O sea, lo que el Señor está diciendo: deja de ser un vendedor para convertirte en un comprador. Pero lo que yo te doy no tiene precio, porque te lo doy gratuitamente. Pero ven en mí. Y el Señor le dice: si necesitas, yo te doy esto. Si necesitas oro, yo tengo oro del más excelente precio, del más puro valor. Si necesitas estar desnudo, yo tengo vestidura para cubrir tu desnudez.
Y si necesitas colirio porque tus ojos están ciegos y han dejado de ver y contemplar mi gloria, y no me ves sino que ves al mundo y sus deleites, yo tengo colirio que puede darte una vista nueva. El Señor le estaba diciendo: te puedo dar una visión profética para que me mires a mí y observes que el colirio que yo te doy es un colirio que puede sanar tus ojos. Me llamó la atención que yo he predicado muchas veces cuando el Señor habla a sus discípulos, y uno de los discípulos dijo: Señor, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? Y dijo: 7 veces. Y el Señor le dijo: no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Si nosotros multiplicamos 70 por 7, ¿nos da cuánto? 490. Y ahí lo que pude notar es que cuando el Señor habló eso, Él estaba imprimiendo en el corazón de sus propios discípulos lo que Él, como Señor de Israel, había hecho desde que la profecía fue proyectada por el profeta Daniel. El profeta Daniel vio el cumplimiento de 70 semanas de cumplimiento profético que tenía que ver el amor con que Dios iba a perdonar de una manera continua hasta llevar a cabo el propósito y la plenitud de los tiempos en la nación de Israel. 490 años hasta la resurrección y muerte de Cristo y resurrección, pasaron 483 años. O sea, faltan 7 años para llegar al número 490, que es la última semana que Israel espera en la profecía. Entonces le estaba diciendo a su discípulo: en la medida que yo he perdonado a mi nación por 490 veces, pero no por día, sino por 490 años, ¿qué le cuesta a ustedes que también pueden perdonar a aquel que le ofende? Porque no son 490 años, pero es una tipología profética de lo que el Señor estaba diciendo ahí, como diciendo: lo que yo estoy enseñando a ustedes, yo lo estoy haciendo y mi Padre lo hace. He perdonado a Israel muchas veces. Y el gran plan del perdón para con Israel fue a través de la visión que tuvo el profeta Daniel. O sea, lo que quiero decir para que usted entienda que todo en este tiempo que vamos a vivir en este año 2020 va conectado y va relacionado con una visión profética. Y a medida que nos sondemos más y más, vamos a ir entendiendo más sobre esto. Es más, vamos a orar y a clamar al Señor, porque con el favor de Dios este año vamos a hacer un congreso y lo vamos a titular Congreso Visión Profética, para que el pueblo y la gente sea bendecida. Señor, yo te doy gracias. Levanta sus manos. Señor, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque solo cuando podemos verte a ti podemos ser fortalecidos. Cuando te vemos a ti podemos ser fortalecidos. Cuando entendemos, Señor, que la única manera de mantenernos fuerte, con vigor, con fortaleza, es cuando somos capaces de mirarte a ti, de verte a ti. No de ver lo que hacen los humanos, no de ver la manera incorrecta en que las naciones se comportan, sino verte a ti y mantener nuestros ojos en ti, Señor. Padre, trae una unción de gloria, trae una unción de gracia. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Dios y Padre eterno, te pido en el nombre de Jesús que los ojos espirituales de todos los que están aquí, de todos aún los que faltan y siguen viniendo, sean abiertos. Abre los ojos espirituales, que podamos ver lo que tú quieres que veamos, que podamos observar lo que tú quieres que observemos, pero que todo sea a través de lo que tú quieres revelarnos, mostrarnos en esa visión profética. Danos, Señor, esa visión amplia para entender y discernir, Señor amado, que la visión profética que viene de parte tuya
lo primero que va a producir es que nuestros ojos espirituales van a ser abiertos para contemplar con claridad. Tú tienes colirio para poder ungir nuestros ojos y ver con claridad. Señor, unge nuestros ojos con el colirio espiritual, con el colirio celestial, con el colirio que tú quieres, Señor amado, ungir nuestros ojos. Unge nuestros ojos para que toda torpeza, para que toda falta de visión, para que toda falta de comprensión, aleluya, sea reprendida y sea quitada, y que podamos, Señor, observar la grandeza de tu propio nombre, la manifestación de tu propia gloria y la excelsa manifestación de los dones y manifestaciones diversas que tú vas a impartir en manera más agudizante a tu iglesia para esta hora y este tiempo. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, unge con colirio los ojos de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de cada persona, aleluya, que es parte de esta casa, y tantas personas que nos están escuchando. Trae una unción, Señor, especial para que la vista espiritual se expanda y se abra con precisión, para que mientras las situaciones, Señor, en el mundo sean condiciones adversas, nosotros mantengamos nuestra serenidad, quietud, paz, armonía, aleluya, en la presencia misma tuya. Padre, te honramos en esta hora, te glorificamos, porque en tu nombre somos más que vencedores. Gracias, Señor. Bendice a los jóvenes, que este sea un año de impacto para ellos. Bendice a los niños, que este sea un año de impactos para ellos. Bendice, Señor, los que necesitan de ti, oh Dios. Bendice, Señor, cada familia, cada hogar, para que cada uno, Señor, seamos, Señor, llevados al propósito por la cual tú nos has llamado, con llamamiento divino y llamamiento santo. Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre precioso, bendito, maravilloso y sublime de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, presencia de Dios, que te manifiestas y que te revelas y te derramas cuando tenemos hambre y sed de ti. Señor, sana a los enfermos, libera a los cautivos, levanta al caído, fortalece a los debilitados en la fe, y que tu mano siga siendo extendida, y que este año 2020 sea un año en que podamos contemplar de cerca todo aquello que tú quieres hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, mientras nos llevas y nos guardas de regreso a nuestras casas, a nuestros hogares. Señor, nos guardas en la carretera, en la autopista, nos guardas, Señor, amado, donde quiera. Tu bendición va con nosotros. Y prepáranos, Señor, prepáranos para que podamos estar aquí el domingo adorando, honrando y alabando tu nombre, Señor, y juntos gozándonos delante de tu presencia como iglesia, como pueblo, como familia espiritual. Padre, te honramos, te damos la gloria, la alabanza a ti, y permite, Señor, que mantengamos siempre nuestros ojos puestos en ti, autor y consumador de la vida. Oh Señor, porque todo el que tiene esta esperanza en él, asimismo, aleluya, se purifica como él es puro. Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos a discernir lo que tu palabra nos va a seguir ministrando, y la palabra que tú vas a seguir trayendo en revelación y en conexión divina con lo que tú nos has mostrado para este año. Visión profética en todo lo que tiene que ver con el propósito y el llamado que tú nos estás haciendo. Por Jesucristo, Señor nuestro, te damos gloria, honra y alabanza, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Dios me los bendiga a todos, Dios les guarde. Salúdense el amor de Jesucristo, y recuerde que estamos aquí el día domingo para gozarnos todos juntos en la presencia del Señor. Salúdense en el amor de Jesucristo.